En esta ocasión vamos a hablar sobre tolerancias. Para tratar este tema, hablaremos en primera instancia sobre la discrepancia que tienen las piezas diseñadas frente a las piezas terminadas. Es decir, las dimensiones nunca son iguales. ¿Por qué no son iguales? Por alguna holgura o desajuste que se puede presentar en la máquina o en la herramienta. También se puede presentar por algún defecto en los instrumentos de medición. Se puede presentar también por temperaturas que ha alcanzado la pieza en algún proceso de fabricación que ha hecho que tenga una cierta deformación, y también se puede presentar por un factor de diseño que es el ajuste entre piezas, lo que apela al principio de intercambiabilidad, es decir, del intercambio de piezas para la reparación de máquinas estandarizadas. Entonces, para soportar estas discrepancias tenemos unos conceptos asociados al dimensionamiento. El dimensionamiento ya no nos está contemplando únicamente un valor numérico, sino también nos está contemplando un margen, el cual es la capacidad que tiene una dimensión de moverse dentro de un rango establecido. Entonces, esos conceptos están generando la necesidad de una tolerancia. Las tolerancias expresadas en los planos las tenemos de dos maneras. Una, las que nos expresa la norma técnica colombiana 1722, las cuales aplican para dimensiones y ángulos, y las otras son las tolerancias geométricas contenidas en la norma técnica colombiana 1831. Ambas se estructuran dentro de los conceptos de acotado, es decir, apelan a líneas de extensión y a líneas de dimensión, sobre las cuales se soporta tanto el tamaño básico como la tolerancia en el caso de las dimensiones y ángulos, o se soporta el símbolo de forma, el valor de tolerancia y en algunas ocasiones una referencia, como es el caso de las tolerancias geométricas. Esto es lo que estaremos viendo a lo largo de este video. Muy bien, para continuar con nuestro tema, trataremos también los siguientes conceptos. En un elemento que debe ser ensamblado y que debe responder a un ajuste determinado, deberemos tener en cuenta el eje y el orificio. El eje es cualquier forma cilíndrica o prismática que esté lista para ser encajada, y el orificio es el alojamiento de este eje. Entonces, todo lo que estamos hablando acá está en el marco del ajuste que van a tener dos piezas. Para manejar ese ajuste, ya sea un ajuste demasiado apretado o un ajuste con una gran holgura, tendremos que manejar ese tema desde las dimensiones que ponemos en el plano. Para ello vamos a tener en cuenta estos dos conceptos. El concepto de cota nominal, que es la dimensión que nosotros ponemos en el plano, y vamos a manejar también el concepto de cota final, que es la dimensión que tiene la pieza luego de ser terminada. Decíamos que hay una discrepancia entre este par de términos, y para mediar entre ellos tenemos a las tolerancias. La norma técnica colombiana 1722 nos propone estos tipos de tolerancias para poder describirlas en nuestros planos. Estas tolerancias que ustedes están viendo acá necesitan ser leídas con una tabla de ajustes. Esas tablas de ajustes manejan unos códigos, unos símbolos para las diferentes tolerancias según sea el deseo de que quede o muy apretado el ajuste o con una gran holgura. Entonces, el F7 que estamos viendo ahí, cuando vemos la letra minúscula, estamos viendo una referencia al eje, y el 7 me refiere a un tipo de calidad o a un tipo de ajuste que me permite movimiento, pero no tiene una gran holgura. Para que esta cota fuera completamente correcta, yo podría tener también aquí el valor de ajuste que debe tener el orificio. Con eso sé qué tipo de apriete es el que va a quedar entre las piezas. Acá tenemos este con símbolo 30 F7, aquí tenemos 30 F7 también el símbolo, pero en este caso tenemos el valor de desviación, el límite máximo y mínimo
que puede tener esas desviaciones medidas. Y acá en el de abajo tenemos 30F7, sin embargo tenemos unos límites máximos y mínimos sobre los cuales se debe mover el dimensionamiento de la pieza. Esto es lo que nos presenta la norma técnica 1722 en cuanto a la medición de longitudes. Si vamos a medir ángulos, entonces lo presentamos de la siguiente manera. Tenemos acá una dimensión. Esa dimensión está siendo acompañada de una tolerancia que tenemos en este momento de 0.25 grados, y acá tenemos otro tipo de tolerancia que se mueve entre dos límites, un límite máximo y un límite mínimo y expresado en grados. Las tolerancias geométricas. Las tolerancias geométricas buscan establecer el máximo permisible en la variación que puede tener una pieza terminada frente a la geometría perfecta que me muestra en su plano. Para controlar esas variaciones geométricas nos valemos de estos símbolos: símbolos de forma, símbolos de orientación, símbolos de localización y símbolos de alineación. Los de forma buscan verificar la geometría de aristas y de superficies. Los de orientación buscan verificar la posición que tienen superficies y que tienen aristas frente a otras. Por ejemplo, con este símbolo se verifica que dos aristas o dos superficies estén a 90 grados entre sí, con el símbolo de perpendicularidad. Si necesitamos cualquier otro ángulo muy específico entre dos aristas o entre dos superficies, podemos usar este, que es angularidad. O si necesitamos que dos caras sean perfectamente paralelas entre sí, podemos usar este símbolo, que es el paralelismo. Para localizar, darle ubicación a una parte, a un detalle geométrico específico en una pieza, nos valemos de este símbolo, que es el de posición. Nos valemos de este símbolo, que es el de la concentricidad, cuando tenemos dos círculos, dos diámetros, el uno dentro del otro, compartiendo el mismo eje. Entonces usamos este símbolo. O la simetría. También tenemos la alineación, que es la capacidad que tiene para poder controlar la geometría de una pieza con respecto a un eje, ¿sí? Entonces en este caso tenemos una alineación circular y acá tenemos el símbolo de alineación total. Para que comprendamos un poco más este tema de las tolerancias geométricas, quiero que imaginemos esto. Démonos cuenta que acá en negro tenemos una superficie dibujada en medio de dos superficies punteadas con dos tonos diferentes. Lo que hace la geometría o la tolerancia geométrica es controlar que esta planitud que tenemos acá, esta superficie plana, en ningún momento, por ninguna forma que vaya a adquirir la pieza, vaya a superar estos dos límites imaginarios que yo tengo ahí. Si yo supero esos dos límites imaginarios que tengo ahí, entonces la tolerancia habrá sido rota y la pieza entonces no funcionará. En la cilindricidad, es decir, la capacidad que tiene un cuerpo de ser perfectamente cilíndrico, evaluamos lo mismo. Imaginemos un límite, el límite máximo de la tolerancia. En esta línea azul tendremos el límite mínimo de la tolerancia y en la mitad entonces tenemos nuestro cilindro. Si este cilindro superara uno de estos dos límites máximos o mínimos, hablando de los límites de medidas, si los superara, ya sea con una deformación o ya sea por tamaño, pues simplemente esta pieza ya no nos serviría y habrá roto completamente el parámetro de tolerancia geométrica. Entonces, las tolerancias geométricas lo que buscan, renuevo esta información, es controlar forma, controlar la orientación de la pieza, controlar la localización de esa pieza y la alineación frente a los axis, frente a los ejes.
Para hablar de tolerancias encontramos estas formas de acotarlo. Esto que vemos acá es un cuadro en el cual ubicamos las diferentes características de nuestra tolerancia geométrica. En este caso tenemos una alineación circular. Es una alineación circular que está señalando esta cara y dice que la alineación de esta cara frente a la geometría perfecta que me ofrece el plano, es decir, que esta cara no puede variar de ninguna manera más allá de 0.1. Y ese 0.1 lo mide con respecto a ¿qué? Con respecto al eje E. Es decir, que frente a este eje E, esta cara no puede tener una variación de más de 0.1. Si yo hubiese podido de pronto, tuviese otra línea acá o un plano acá, había podido manejar un concepto de orientación. Pero como aquí yo no tengo ninguna línea, sino me estoy basando es por un eje de revolución de esa pieza, entonces por eso lo estoy señalando acá. Y en este caso entonces me valgo de una alineación circular para hablar de la tolerancia de esta cara frente a este eje central. Esto entonces lo llamamos datum, estos cuadritos de acá, así, esto, la forma de presentar las cotas geométricas se llaman datum. ¿Listo? Espero que haya quedado todo claro hasta ahí. Vamos a hablar sobre ajuste. El ajuste es algo fundamental cuando estamos hablando de tolerancias, debido a que es gracias al ajuste que yo voy a poder determinar cómo va a ser la condición, la relación en la que se van a ensamblar dos piezas. Por ejemplo, si hablo de un ajuste de holgura, estaré hablando de un eje y de un orificio que van a tener un gran espacio entre sí. Eso le va a permitir al eje quedar suelto en el orificio y de esa manera se presenta el ajuste de holgura. Otro caso que tenemos es el ajuste de interferencia. El ajuste de interferencia es todo lo contrario. Tenemos un ajuste que hace que la pieza quede completamente atrapada dentro del orificio, frenada, de tal manera que no le permite moverse. Eso debido a que el eje tiene una dimensión ligeramente superior que la del orificio. Por lo tanto, obliga al eje a entrar forzado o obliga al orificio a dilatarse un poco o de pronto a necesitar una dilatación por algún tipo de medio, tal vez un medio térmico, que le permita de pronto dilatarse para permitir la entrada del eje. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un ajuste de interferencia. Por supuesto, este es un ajuste forzado que va a dejar al eje completamente fijo dentro del orificio y no le va a permitir de ninguna forma moverse. El ajuste de transición sería el punto medio entre estos dos. El ajuste de transición depende de las dimensiones establecidas en las tolerancias dimensionales, depende de esas dimensiones, tanto las del eje como las del orificio. En la medida en que se controle el margen de tolerancia, eso permite que en algunas ocasiones el ajuste sea de holgura o en otras ocasiones el ajuste sea de interferencia. Y eso es según la manipulación de los márgenes mínimos y máximos permitidos tanto del agujero como del eje. Ahí en ese caso estaríamos hablando de un ajuste de transición. Tenemos un cuarto tipo de ajuste que es el ajuste de línea. El ajuste de línea es un ajuste que tiene una holgura con rozamiento y por supuesto también es controlado, como en el caso anterior, por los límites máximos y mínimos permitidos para la pieza. Entonces, la holgura con rozamiento permite un desplazamiento suave del eje dentro del orificio sin que por ello permita una navegación absoluta, ¿sí, no? Una navegación frenada en rozamiento debido al contacto que tiene la cara del cilindro o la cara del eje con la cara interna del orificio.
Eso es lo que tendríamos en cuanto al tema de ajustes. ¿Listo? Estos son unos principios básicos. Ahora vamos a ver cómo esos principios básicos los podemos trabajar para poderle dar lectura en los planos. Para este ejemplo, vamos a tratar un caso de ensamble entre un eje y un orificio. Hay formas para poner las tolerancias en los planos. Nosotros hemos aprendido algunos tipos de tolerancias, unas tolerancias límite, unas tolerancias simétricas, tolerancias bidireccionales, tolerancias unidireccionales. Y ellas lo que hacen es, a través de cifras, ya sea desde el margen o desde sus límites máximos y mínimos, marcarnos cuál sería la distancia o el margen permitido de tolerancia en una pieza. Pero también podemos tener una serie de símbolos. Esos símbolos que estamos viendo ahí están, digamos, normalizados en una tabla de ajustes preferentes, una tabla de ajustes preferidos, que lo que hace es listar y codificar una serie de tolerancias o las tolerancias más usadas, más recomendadas dentro de todo lo que es la elaboración de piezas mecánicas. Entonces, en esa tabla que se ha listado toda esa información, lo que se hace es poner unos valores, ¿sí?, máximos y mínimos permitidos, ¿según qué? Según los tipos de ajuste que se necesitan en la pieza. Si se necesita que la pieza quede con holgura, se planeará un ajuste que permita la holgura de la pieza. Si se necesita una transición, si se necesita una interferencia o un ajuste de línea, se planeará la tolerancia según alguno de esos ajustes. Se puede poner de esta manera, lo podemos encontrar de esta manera en los planos, o lo podemos encontrar codificado de esta forma. Siendo la codificación de esta manera, la entenderemos así. Este número que estamos viendo acá, el diámetro, lo llamaremos tamaño básico o dimensión nominal, como también lo conocemos en el acotado. Esta dimensión sería el número básico sobre el cual arrancaríamos a hablar de la tolerancia. Esta es una letra mayúscula y está haciendo referencia a la desviación fundamental, es decir, si se está basando por ejemplo, en el orificio, usará una letra mayúscula y la codificación de letras que está establecida ahí en la tabla nos dirá cuál de las desviaciones es la indicada según el tipo de ajuste que necesitemos. Puede ser la F, puede ser la H, puede ser la D, puede ser la K, en fin. Hay una cantidad de ajustes que se indican en la tabla de ajustes preferentes y que están catalogados según el tipo de ajuste que estamos necesitando. ¿Listo? Entonces, el código responde a el tipo de ajuste. En este caso estamos viendo un ajuste basado en el orificio, es decir, me está diciendo que es un orificio de 30 de diámetro con un grado de tolerancia con H8. Este 8 se refiere al grado, ¿cierto? Al grado de tolerancia que puede tener esta pieza. En este caso, este 30H8, si lo vamos a ver en números, vendría a ser esta dimensión. ¿Listo? Entonces, puede ser máximo de 30.039, mínimo puede ser de 30. ¿Yo podría modificar estas medidas? Sí, probablemente. ¿En qué me basaría yo para modificar esas medidas? En el diseño que yo esté realizando, si lo necesito más o menos ajustado, y también puedo modificarlo en los parámetros que me da este código dentro de la tabla. La tabla la podemos encontrar en todos los sistemas normalizados. En este caso nosotros estamos trabajando con las tablas del Compendio General de Dibujo Técnico de Icontec y también con la tabla que nos ofrece el libro Dibujo y Comunicación Gráfica en el apéndice 11, perdón, en el apéndice 10. Arranca. ¿Listo? Entonces, en el apéndice 10 vamos a encontrar desde el 10 en adelante la cantidad de tablas que están refiriendo el código, y al frente veremos el valor que está límite o que el valor límite que nos da. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo?
Todas las tablas manejan unos diámetros. Entonces, si es para el diámetro 1, tales valores si usted necesita un corrimiento estrecho, tales valores si usted necesita una holgura, digamos un corrimiento holgado, tal dimensión si usted necesita una interferencia, en fin, ¿cierto? Eso está determinado en la tabla. Y luego, entonces, lo que se hace es interpretar esto de acuerdo a las dimensiones. Cuando lo vemos en mayúsculas, ¿cierto?, se está refiriendo al orificio. Cuando lo vemos en minúsculas, se está refiriendo al eje. Corrientemente, estos sistemas de, digamos, de codificación de las cotas están basados en dos sistemas de representación de los acotados o de codificación de los acotados, que es el sistema basado en el orificio y el sistema basado en el eje. Corrientemente, o en la gran mayoría de los casos, las tolerancias han sido planeadas desde la ingeniería por el orificio, es decir, se asume el tamaño básico del orificio como el valor A mínimo sobre el cual se va a trabajar todas las demás tolerancias de las piezas. Entonces, la idea es que el orificio es el referente para poder cuadrar las tolerancias de eje. En muy pocos casos, casos puntuales, digamos en algunas industrias, se hacen las tolerancias basadas en el eje. Tengo entendido que en la industria que maneja maquinaria para textiles, manejan algunos planos basados en el eje, ¿listo? O en los ejes. Entonces es importante revisar previamente a qué industria nos estamos aplicando para poder entender cómo están basados los planos, si están basados desde el sistema de orificio o basados desde el sistema de eje. Recomendación puntual para estos temas: revisar muy bien los conceptos de metrología. La indicación que les estoy dando en esta parte se refiere a cómo leerlo, cómo interpretarlo en un plano. Si usted desea de pronto ahondar un poco más en el tema, lo invito a que consulte el apéndice 10 y el apéndice 11 del libro Dibujo y Comunicación Gráfica. Le va a dar una gran apertura mental sobre esto. Aparte, esas tablas son muy completas, las tablas están basadas en la norma ANSI, así que son geniales para todos los orificios que estamos proyectando. Los orificios que no encontremos ahí o los diámetros básicos que no encontremos ahí, no hay problema, podemos resolverlos de dos maneras. Uno, a través de una operación de regla de 3, o dos, podemos simplemente cambiar el diseño que estemos elaborando para ajustarnos a los orificios que nos propone la tabla. Esto es si el diseño lo permite. Si el diseño no lo permite, pues entonces tendremos que hacer una pequeña regla de 3 con alguno de los valores que está ahí y podremos hacer la analogía según el valor de diámetro que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, con esto lo que he querido es resumirles cómo funciona el sistema de letras, ¿sí?, que es el que está codificado en las tablas de ajustes preferidos, ¿cierto? Entonces, podemos expresarlo de esta manera, ¿cierto? Podemos expresarlo como lo hemos visto anteriormente, de forma bidireccional, unidireccional, simétrico, pero también podemos encontrarlo expresado de esta manera, con codificación. Y para aplicar esta codificación, entonces tenemos que entrar a una tabla de ajustes preferidos. La tabla que les recomiendo que usemos es la de la bibliografía. Nuestra bibliografía, que es Dibujo y Comunicación Gráfica de Frederick Giesecke. Muy bien. En este momento estoy observando la página A32 del grupo de apéndices de la última parte del libro Dibujo y Comunicación Gráfica. En este momento estamos viendo el apéndice 11, ¿cierto? Ajustes de holgura basados en el orificio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se leen estas tablas? Estas tablas se leen entendiendo que este es el diámetro básico, ¿cierto?
y que acá en estas columnas grandes tengo los tipos de ajuste que necesitaría para la pieza. Si lo necesito suelto, pues lo hago basado en estas tres columnas que tengo acá. Si lo necesito, digamos, libre, ¿sí? Pero quiere decir que no está completamente suelto, sino que le permite un desplazamiento un poco más frenado. Entonces eso lo tenemos acá. Si lo necesitamos completamente ajustado, acá manejaríamos este. Si necesitamos un deslizamiento, lo manejaríamos con este ajuste. O si necesitaríamos simplemente una holgura de localización, pues entonces manejaríamos esta parte. ¿Listo? Entonces, para el manejo de estos elementos, ¿qué es lo importante? Que se pongan de acuerdo con el ingeniero que maneja el ajuste de las piezas, con el diseñador mecánico que está haciendo el ajuste de las piezas, con el ajustador de la empresa, por supuesto, o si usted está en su etapa académica, le recomiendo que trabaje estos conceptos de tolerancias con sus instructores de ajuste y con sus instructores de metrología. ¿Listo? Entonces, quiero que en este momento podamos entender que es muy importante hablar de los ajustes en los planos debido a que de ello depende el correcto ensamblaje y funcionamiento de un sistema. ¿Listo? Entonces, de ahí que desde la parte de interpretación de planos, le indicamos al dibujante cómo leer en un plano una tolerancia y buscarla en las tablas de tolerancias para saber de qué ajuste le pueden estar hablando acá. ¿Listo? Asimismo, cuando desde el equipo de ingeniería se remitan las tolerancias, el dibujante estaría en capacidad de manejar esta tabla para luego entender de qué ajustes son los que se está hablando. Recuerden que como dibujantes también tenemos la capacidad de visualizar un poco cómo va a ser el ensamble entre piezas. Eso nos va a ayudar a aportar al equipo de ingeniería en caso tal que así sea requerido algún ajuste por el diseño. ¿Listo? Entonces, estas son las tablas que quiero que empecemos a visualizar, que empecemos a manejar para el dibujo de planos.